a todos a esta nueva Hero Talk y bueno, es un placer y un honor también presentar esta mañana a Ana María Cuervo, que es quien va a dar esta charla. Ana María es originalmente médico y PhD por la Universidad de Valencia. Y ella, después de terminar este entrenamiento en España, se fue a Estados Unidos, donde hizo un postdoc en el área de Boston, en la Universidad de Tufts. Y a partir del año 2002 comenzó con su carrera independiente, con su laboratorio en el Albert Einstein College of Medicine, donde actualmente es la codirectora del Institute for Aging Research. Ella es una experta mundial en proteostasis, particularmente en la degradación de proteínas y cómo la autofagia contribuye a estos mecanismos. Y particularmente se ha enfocado desde hace mucho tiempo en ver el rol que tiene la autofagia en envejecimiento y en las enfermedades que están asociadas al envejecimiento, particularmente aquellas que afectan al cerebro, como las enfermedades neurodegenerativas. Cuando uno mira el currículum de Ana María, es bastante abrumador, entre otras cosas porque tiene todas las dimensiones académicas que todos conocemos y en una cantidad muy grande en cada una de ellas, ¿no? Tiene muchísimos papers, sobre 250 papers publicados. Cuando uno mira las invitaciones a dar charlas como la que va a dar hoy, vamos a silenciar eso. Cuando uno mira las charlas que ha sido invitada, si uno mira simplemente desde el año 2006, se está acercando a la charla número 500 por invitación. Así que la verdad es verdaderamente, su trabajo es tremendamente apreciado. De hecho, en los últimos años también están en un grupo pequeño de científicos, el 1% de los más citados. Y eso significa que además ha recibido una gran cantidad de premios muy, muy importantes como el Benson Award en Cell Biology, el Keith Porter, el Nathan Chalk. También ha dado la charla L'Oréal UNESCO para mujeres en la Sociedad Española de Biología Molecular y Bioquímica, pero también ha dado presentaciones que son muy selectas, como la Harvey Lecture, el Roy Walford, el NIH Director Lecture también. Ella es miembro de la Academia de Medicina de Valencia, de la Academia de Ciencia Española, y el año 2019 ingresó a la National Academy of Science en Estados Unidos. Por lo tanto, estos pergaminos dan cuenta de una investigadora que es absolutamente top y es pionera en un campo muy interesante para todos los que nos interesa el envejecimiento. Y lo último que voy a decir de ella, además, habla de un aspecto que yo también quise resaltar, y es su gran generosidad. Ella aceptó ser parte del International Advisory Board de HERO cuando partió el centro. Nos ha acompañado durante la primera etapa, los primeros 5 años, y en estos segundos 5 años también ha aceptado seguir siendo parte de nuestro board, lo que para nosotros nos llena de orgullo, y porque entre otras cosas con sus consejos también nos ha ayudado a progresar más rápidamente. Así que muchísimas gracias, Ana María, por tu presencia el día de hoy, y nada, te dejamos para que presentes tu charla. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me tenéis que dar permiso para compartir. A ver, todavía no. Ahí está. A ver, ahora sí, estupendo. Bueno, ¿podéis ver ya las diapositivas? Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y por esa introducción tan poco merecida, porque exagera un poco, no es tanto como él dice, pero siempre es un placer estar con vosotros. Una pena que no pueda estar en persona, porque las veces que he visitado ha sido siempre estupendo. Pero bueno, esperemos que dentro de poco podamos ya empezar a movernos por ahí y pueda visitar de nuevo. Voy a intentar hacer la charla en español. Pero me tienen que perdonar porque llevo 27 años en Estados Unidos y ahora ya ni hablo ni inglés ni español, así que va a ser como una especie de mezcla, pero lo voy a intentar lo más posible. Como Cristian ha dicho, nosotros estamos muy interesados en el envejecimiento, como también toda la Hero iniciativa, y probablemente esta diapositiva ya la han visto otras veces, pero en caso de que haya nuevos miembros en la audiencia,
la principal razón por la que todos estamos interesados en el envejecimiento es precisamente por la forma en la que envejecemos. Cuando uno piensa en la salud y cómo cambia con el tiempo, uno se mantiene más o menos saludable hasta la mitad de la vida, y luego lo que a todos nos da miedo del envejecimiento son esos 10, 15 e incluso 20 años ahora en los que hay un deterioro progresivo con distintas enfermedades una detrás de otra y una pérdida de funcionalidad. Si pudiésemos envejecer sin cambio de función, sin enfermedades y luego morirnos de repente, eso sería ideal. Y en realidad no es ciencia ficción, porque en el Albert Einstein, por ejemplo, tenemos estudios que estamos haciendo con personas centenarias, personas que viven más de 100 años, y así es como envejecen. Ellos están sanos, 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 y en menos de 2 meses comprimen toda la morbilidad, todas las enfermedades que van a tener y se mueren. Entonces, si a nosotros nos diesen a elegir, supongo que toda la audiencia preferiría este tipo de envejecimiento en el que estás sano hasta el último momento. Entonces, la idea de la investigación en el envejecimiento, como habréis oído por muchos de los expertos en vuestro centro, es cambiar la forma de esta gráfica, hacer que la curva se vaya aplanando, ahora que está tan de moda lo de aplanar la curva, se vaya aplanando para que se parezca cada vez más a la de los centenarios. Entonces, no nos interesa, o el objetivo de la investigación no es hacer que la gente viva más, ya nadie habla de lifespan, sino que la gente viva más tiempo saludable. Y el concepto que se está introduciendo es esta idea de health span, el tiempo que uno está saludable. Entonces, la investigación en envejecimiento, como la que se está llevando a cabo también en vuestro centro, lo que intenta es descubrir los mecanismos moleculares y celulares que contribuyen al envejecimiento, modificarlos y ver si eso mejora la calidad de vida de los ancianos. Entonces, esa es como la idea general del envejecimiento, de los estudios de envejecimiento. Pero claro, es muy fácil decirlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues hace como ya casi 8 años hubo una serie de artículos de opinión en los que expertos en investigación en el envejecimiento se reunieron precisamente para determinar cuáles eran esos procesos celulares y moleculares que contribuyen al envejecimiento. Y esta es una de las gráficas que se crearon. Son procesos que muchos de vosotros habéis oído muchas veces: el daño celular, cambios en metabolismo, cambios en las células madres, cambios a nivel de epigenética. En realidad, esto es como solo lo que dicen una working frame, es solo tener algo que empezar a chequear, que empezar a testear y empezar a validar la hipótesis de, por ejemplo, si cada uno de estos pilares del envejecimiento contribuyen de verdad al envejecimiento, y si es así, si se pueden modificar y prevenir o cambiar la forma en la que envejecemos. Y algo de lo que me gusta mucho de esta gráfica es que estos pilares no se pueden, o estos procesos celulares, no están en aislamiento. En realidad ellos están todos muy interaccionados. Por ejemplo, si no tienes un buen metabolismo, si tus células no son buenas manteniendo el metabolismo, van a reparar peor el daño, no van a orquestar una respuesta al estrés tan robusta, van a tener muchos más problemas a nivel de la respuesta inmune. Entonces la idea es que todo está muy entreconectado. Y a mí me gusta siempre darle como un spin positivo, porque eso significa que no tenemos que reparar cada uno de estos 7 o 9 pilares, sino que actuando en un par de ellos, probablemente vamos a tener un efecto beneficioso mucho mayor de lo que esperaría uno, porque cuando mejoras, por ejemplo, tu metabolismo, los otros pilares van a mejorar, o cuando tienes una respuesta a estrés mucho mejor, ya no vas a tener tanto daño. Entonces, en realidad no tenemos que fijar cada uno de ellos, sino con reparar o actuar en un par de ellos probablemente va a ser suficiente. Y de todos estos pilares del envejecimiento, mi laboratorio está particularmente interesado en este que se llama proteostasis, que en realidad es un nombre horrible y que solo significa protein homeostasis de proteínas, o lo que llamamos el control de calidad de las proteínas. Entonces, la razón por la que esta proteostasis es necesaria es porque cuando uno piensa en una célula, normalmente la dibujamos como un huevo frito, ¿no? Con el núcleo, las cosas flotando, pero en realidad esto no es así. Cuando miras a nivel molecular, las células son estructuras en las que hay una densidad de componentes tremenda. Esto es una rendición estructural en la que podéis ver organelas, por ejemplo, ribosomas, proteínas, lípidos, y como veis todo está muy cerca uno de otro. Entonces esto hace
extremadamente importante que cada uno de estos componentes, cada una de estas proteínas esté en la conformación adecuada, en el sitio adecuado, en el momento que tiene que estar allí. Entonces, si esto no ocurre, esto lleva a la agregación. En el momento que una proteína se despliega o no está en el sitio que debe, otras proteínas y otras organelas empiezan a interaccionar y se empiezan a formar agregados y otras estructuras anómalas. Entonces, es tan importante para las células mantener este control de calidad de cada una de los componentes celulares, que tiene lo que se llama las redes de proteostasis, que en realidad son componentes celulares que se encargan de que cada una de estas proteínas esté en la conformación adecuada, en el sitio adecuado, en el momento que se necesita. Y los componentes son las chaperonas, que van a identificar aquello que está desplegado o aquello que no está en condiciones normales o en el sitio que debe, y lo van a intentar reparar. Y si esto no es posible, lo que van a hacer es eliminarlo, porque el problema de agregación es tan grande para la célula si esto ocurre, que tiene que evitarlo de todas maneras. Entonces, más vale sacrificar la proteína que está alterada que intentar repararla y que al final no se pueda reparar. Y los sistemas que se encargan de eliminar estas proteínas son los sistemas proteolíticos, y los más importantes son la ubiquitina y el proteasoma, y luego también la autofagia, que es este sistema que en nuestro laboratorio está particularmente interesado, como Cristian ha dicho. Entonces, sé que hablar para los clínicos en la audiencia, a lo mejor hablar así a nivel estructural de estas proteínas, la proteostasis, las chaperonas, suena como un poco abstracto, pero seguro que pensando un poco en el tipo de enfermedades que vemos en nuestros ancianos, es muy importante, es rápido ver por qué hay una relación. Por ejemplo, enfermedades tan comunes como el Alzheimer, el Parkinson o Huntington, en los que hay una proteína que se comporta de forma anómala, bien por una mutación, bien por un corte anormal o una modificación post-translacional. La consecuencia de estos cambios en estas proteínas que tienen alteradas estos pacientes es siempre la tendencia a agregar. Entonces, normalmente, como he dicho, tienes las chaperonas y las proteasas que se van a encargar de que esto no pase, pero si estos sistemas no están funcionando, lo que ocurre es que estas proteínas se acumulan en forma de oligómeros, agregados, productos tóxicos que al final llevan a la muerte celular. Y una vez las neuronas, en este caso, que están afectadas, se mueren, va a aparecer los principios de los síntomas y aparece la enfermedad. Y para aquellos en la audiencia que no están interesados en neurociencia o neurología, pero están interesados en otras enfermedades, me gustaría destacar que esta serie de enfermedades que se llaman enfermedades de defectos conformacionales de proteínas ocurren a nivel sistémico. Hay muchas enfermedades musculares en las que hay proteínas que se acumulan en el músculo, lo que se llama amiloidosis, que es una enfermedad sistémica en las que proteínas se acumulan en distintos órganos, enfermedades de la visión. Entonces no es una cosa que está limitada al cerebro, y estos problemas de la conformación o cómo se comportan las proteínas es algo que aparece en muchas enfermedades. Entonces, la idea es cómo nos liberamos de, o cómo la célula elimina estas proteínas que son anómalas o que van a agregar. Y como he mencionado, uno de los procesos por los que se usan para eliminar estas proteínas es lo que se conoce como autofagia. Entonces, autofagia simplemente se refiere a la degradación en lisosomas, que si recuerdan de las clases de biología es como el basurero celular, son estas organelas que hay muchas en cada célula. Entonces, la degradación de cualquier tipo de componente, no solo proteínas, pero sino también otras organelas o incluso patógenos dentro de los lisosomas, es lo que se conoce como autofagia. O fagia viene de comer y auto a uno mismo. Entonces, es como el comer estructuras internas celulares con la idea de eliminarlas y a la vez reciclar en los componentes celulares. Entonces, cuando uno mira el proceso de autofagia, hay distintos tipos, que depende más bien de cómo llevas a algo que está dentro de la célula, esas organelas, esas proteínas, cómo lo llevas al lisosoma. Entonces, hay procesos de autofagia en los que simplemente los secuestras como en una bolsa, en esta membrana, en esta vesícula de doble membrana, que se llama el autofagosoma, que luego se fusiona con lisosomas y produce degradación. Otras veces el lisosoma mismo puede crear pequeñas invaginaciones en las que se atrapan proteínas
y luego estas imaginaciones se desenganchan y se degradan dentro de los lisosomas. Y también es posible tomar proteínas una a una, hacerle cruzar la membrana lisosomal para que se degraden dentro del lisosoma. Y algo que nuestro laboratorio y otros muchos laboratorios han identificado a través de los años es que la actividad de estos procesos degradativos de autofagia disminuye con la edad y también está afectada en muchas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entonces, en nuestro laboratorio estamos interesadas en todos estos tipos de autofagia y la relación con el envejecimiento, y para todos ellos siempre tenemos 3 preguntas muy básicas. La primera es, ¿por qué dejan de funcionar en el envejecimiento? Si queremos arreglar algo, tenemos que saber por qué no funciona. La segunda es, ¿cuáles son las consecuencias de que estos procesos de autofagia ya no funcionen tan bien en el envejecimiento o en estas enfermedades? Y la tercera pregunta es, ¿podemos arreglarla? Si de verdad encontramos dónde está el problema y nos convencemos que esto es importante para el envejecimiento, hay algo que podamos hacer a este respecto. Entonces, más que daros ejemplos de cada una de las autofagias, para esta charla lo que he decidido es centrarme en una que se llama autofagia mediada por chaperonas y que es una forma muy simple de autofagia que llevamos estudiando muchos años ahora, pero que hace más fácil explicar todo el concepto. Entonces, esta autofagia mediada por chaperonas, que se llama CME en inglés, en realidad se hace cargo de la degradación solo de proteínas. Aquí no puedes meter una organela o un patógeno en el lisosoma. Solo va a degradar proteínas, y son proteínas que contienen una secuencia de aminoácidos que está relacionada con estas secuencias, no exactamente esa, pero una serie de combinaciones de aminoácidos que cuando se exponen hace que una chaperona detecte esta es una proteína que hay que degradar. Entonces, en el momento que esta secuencia se expone o se hace visible, la chaperona, en este caso la HSC70, que es una forma constitutiva de chaperonas, que todos tenemos muchas dentro de la célula, lo que hace es reconocer esta secuencia y dice, esta proteína hay que llevarla a degradación. Y la degradación ocurre en el lisosoma, y dentro del lisosoma el componente más importante para esta vía de degradación es lo que se conoce como la LAM2A, la proteína de membrana lisosomal tipo 2A. Y el proceso es muy, muy simple. Prácticamente la proteína es reconocida por la chaperona la lleva y la une a esta proteína transmembrana única. Esto crea un complejo de translocación y luego, después de desplegarse y con la ayuda de una chaperona que está dentro, la proteína que uno quiere degradar cruza la membrana y se degrada. Y siempre digo que el cartoon este lo hice para explicarle a mi padre en lo que trabajamos y le pareció que no habíamos hecho mucho cuando solo tenemos una bola naranja con cosas que se mueven. Pero en realidad es cierto, es un proceso relativamente simple comparado con otras formas de autofagia. Sin embargo, con los años hemos aprendido un poquito más de este proceso, sobre todo a nivel de regulación. Sabemos que hay mucha regulación que ocurre a nivel de la membrana lisosomal, a nivel de la organela. No voy a ir en los detalles, pero sabemos que hay componentes que están en la superficie del lisosoma y que se encargan o bien de estabilizar el complejo de translocación para hacer que sea más eficiente, o bien de acelerar o decelerar el proceso de formación del complejo, la translocación y luego otra vez la separación para tener de nuevo un receptor libre. Así que mucha de la acción o mucha de la regulación ocurre en la superficie del lisosoma. También hemos visto que hay mecanismos de señalización, o bien desde el núcleo o de la membrana plasmática, que regulan positiva o negativamente esta vía. Y uno de los mecanismos nuevos que también hemos encontrado es que otras organelas también pueden preparar a los lisosomas para que sean capaces de hacer esta forma de autofagia. Una de las organelas que hemos mirado ha sido la mitocondria. Mitocondrias pueden producir pequeños péptidos, pequeños trozos de proteína, como por ejemplo la humanina. Y este péptido se sabía que era protector en problemas de isquemia, en problemas de hipoxia, en condiciones en las que hay daño oxidativo. Y lo que hemos visto es que cuando hay este tipo de cambios, la mitocondria, por supuesto, va a haber una generación de radicales libres o va a haber daño a nivel celular. Y la mitocondria lo que hace es liberar estos péptidos que llegan al lisosoma y lo preparan para que la actividad de esta vía, de esta CME, sea mayor. Es como la mitocondria le está diciendo al lisosoma,
voy a hacer aquí un empastre, voy a dañar muchas proteínas porque hay estos cambios en la función y tienes que estar listo para empezar a degradarlas. Y lo que hace es aumentar la estabilidad de la unión de lo que uno quiere degradar a la membrana del lisosoma para que pueda internalizarse más rápido. Algo que durante estos años, además de estudiar la regulación, algo que hemos desarrollado como tools para estudio de este proceso, son reportes fluorescentes que nos permiten visualizar el proceso de CME. Tenemos proteínas fluorescentes en las que ponemos este motivo en un contexto en particular y que cuando son identificadas por la chaperona y llegan al lisosoma, van a fluorescer. Entonces, si uno no tiene mucha degradación por esta vía, la proteína permanece en el citosol y es como un patrón difuso, pero si esta vía se activa, y normalmente se activa en todas las células del cuerpo, pero puede responder a estrés activándose incluso más, empieza uno a ver estos puntitos que corresponden a la asociación de esta proteína a los lisosomas. Para poder estudiarla en todos los órganos, lo que hemos hecho, y este es trabajo de Sushan y Carmen en el labo, en colaboración con el labo de lo podrían haber José Javier Bravo Cordero, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un animalito transgénico en el que esta proteína fluorescente se expresa en todo el órgano. Entonces, por ejemplo, esto es una sección del hígado, los puntitos, los lisosomas los marcamos en rojo y como podéis ver, las células que expresan este reporter, los puntitos aparecen en amarillo, sugiriendo que la proteína que es verde está llegando a estos lisosomas y es el indicativo de la actividad funcional. Esto nos ha permitido ver cosas que ya habíamos descrito. Por ejemplo, en el hígado, desde que yo hice mi tesis, siempre decíamos que esta forma de autofagia se activa con el ayuno. Y cuando miráis aquí, por ejemplo, este es el hígado de un animal alimentado normalmente. Esto es un hígado de un animal en ayuno. Y como veis, la cantidad de puntos que aparecen en cada hepatocito es mucho mayor. Es la primera vez que de verdad podemos ver que la CME se activa en el hígado. Por supuesto, podemos irnos a otros órganos que tienen una complejidad celular mayor, como por ejemplo el caso del cerebro. Esto es el hipocampo y como os recuerdo, si es difuso significa que hay poca actividad, si hay pantas significa que hay mucha actividad y según vais viendo en distintas áreas del hipocampo hay distinta actividad para empezar y luego si hacemos algún tipo de challenge o daño, la actividad aumenta más e incluso podemos llegar al detalle de en qué parte de la célula esta actividad ocurre. Esto es, por ejemplo, una reconstitución tridimensional de una neurona y podemos ver activación en el axón, en las proyecciones, pero también la activación que ocurre en el cuerpo celular. Entonces, el tener estos animales nos da la posibilidad ahora de verdad ver si los cambios que hemos propuesto que ocurren con autofagia en el envejecimiento o en enfermedades relacionadas con el envejecimiento de verdad ocurren en vivo, porque hasta ahora todos nuestros estudios eran con células en cultivo. Entonces, ahora recientemente acabamos de publicar que si utilizamos uno de estos animalitos que tienen este reporter y lo cruzamos, por ejemplo, con un modelo de Alzheimer. Y como sabéis, los modelos animales son solo modelos, no recapitulan toda la enfermedad, pero este modelo, por ejemplo, expresa la proteína beta que crea las placas de amiloide, la proteína tau que crea las tangles que se habían identificado, las fibrillas que se habían identificado en los pacientes de Alzheimer, al igual que presenilina 2. Entonces, Aurora y Mathieu decidieron cruzar estos animalitos y ver si en el cerebro de los animales podemos ver cambios en este tipo de autofagia. Entonces, si miráis aquí, este es el control. En el control, como os he mostrado antes, hay siempre puntos de lisosomal, de actividad de autofagia. Pero si miras ahora el animal que expresa las proteínas de Alzheimer, la actividad está muy, muy disminuida. Y es muy interesante porque esto es en neuronas. Pero si buscamos, por ejemplo, astrocitos, que es otra célula cerebral, ahí ya no vemos esas diferencias, sugiriendo que el daño primario o el cambio primario en la autofagia ocurre a nivel de las neuronas y luego con el tiempo va extendiéndose a otros tipos celulares en el cerebro. Usando este tipo de animales también hemos empezado a estudiar el envejecimiento y esto todavía no está publicado, es trabajo de Aurora, que ha mirado cómo cambia la autofagia mediada por chaperonas a 3 edades distintas. Esto correspondería en un ratón a lo que son 50 años más o menos en una persona, esto sería más hacia los 80. Y recordar, punto significa buena actividad, difuso significa poca actividad.
y como veis aquí en el córtex se mantiene bien hasta mitad de la vida, pero luego ya empieza a no formar estos pantos, empieza a no irse a los lisosomas, y lo mismo ocurre en otras regiones cerebrales. Hemos estado muy interesados en saber por qué disminuye esta actividad de CME, de este tipo de autofagia con la edad, y hemos buscado cada uno de los componentes que os he demostrado en las diapositivas anteriores, y lo que hemos encontrado muy consistente, que pasa en casi todos los órganos y también en distintas especies, y ahora estamos haciendo bastantes estudios en humanos, es la disminución de esta proteína, de este LAMP2 que os he comentado era el receptor, y también el complejo de translocación. Por ejemplo, esto es para Western blot, si miráis las distintas edades, distintas partes del cerebro, probablemente la gráfica es más visual, esto cambia, como cambian los niveles de la LAMP2A, y como veis hay un cambio gradual que ocurre con distintas cinéticas, dependiendo del tipo celular y dependiendo de la región del cerebro o del órgano, pero en todos los casos al final tenemos una disminución en los niveles de esta LAMP2A. Y lo que es interesante es que no es a nivel transcripcional, no es que no estés produciendo suficiente cantidad de LAMP2A, el problema es que cuando llega a los lisosomas, si los lisosomas están en un organismo viejo, la proteína dura muy poquito, es muy inestable y hace que la mayor parte del tiempo uno no tenga tanto receptor como necesita para que funcione esta vía. Entonces, ahora que sabemos, por lo menos tenemos una idea de por qué no funciona, que esta vía de autofagia, el problema es aparentemente en este receptor, o uno de los problemas es este receptor, la idea es, ¿cuáles son las consecuencias? Porque yo puedo estar muy entusiasmada por esta vía, ya que la descubrimos con mis directores de tesis y de postdoc hace muchos años, pero a lo mejor no es tan importante como creíamos. Entonces, la idea ha sido intentar estudiar un poco más la fisiología de cuál es la función de esta vía de autofagia y qué pasa si no funciona. Entonces, para estudiar las consecuencias, lo que hemos hecho es ir al extremo. Lo que hemos visto es que con la edad disminuye, pero si estudiamos esta disminución en animales viejos, hay tantas otras cosas que cambian que es muy difícil saber qué se debe al cambio en autofagia y qué se debe a otras cosas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido generar ratoncitos jóvenes en los que simplemente eliminamos o hacemos como si recapitulásemos los cambios que ocurren en autofagia, en este tipo de autofagia con la edad en un animal joven, y así no tiene uno el resto de componentes. Entonces, Jamie Snyder, que era una estudiante de PhD y de MD en nuestro laboratorio, fue la primera en que selectivamente eliminó esta proteína, en el caso, por ejemplo, del hígado, y luego a partir de ahí hemos ido eliminándolas en distintas partes del cerebro, en músculo, en tejido adiposo, you name it. Básicamente tenemos un zoológico ahora en el laboratorio, pero es interesante porque nos ha dado mucha información acerca de cuál es la función de esta vía en distintos órganos y cuáles son las consecuencias de perder la actividad de esta vía con la edad también en distintos órganos. Entonces, no voy a ir a través de todos los animalitos, pero para resumiros un poco lo que hemos aprendido, hemos visto que como otros componentes de las redes de proteostasis, esta autofagia mediada por chaperonas es importante para contribuir a rellenar o a contribuir aminoácidos cuando uno no tiene nutrientes. Si no estás comiendo, las células necesitan todavía aminoácidos, lo que hacen es degradar proteínas que no son tan necesarias para tener estos aminoácidos y mantener biosíntesis. Y esta es una de las vías, junto con macroautofagia y el proteasoma, que contribuye a aminoácidos. Y la otra función muy importante que comparte con otras componentes de la networks de proteostasis es el control de calidad. Prácticamente cualquier proteína que esté dañada, que esté oxidada, acetilada, cualquier tipo de alteración puede ser eliminada por esta vía de la misma forma que la mandas a otras vías. Entonces, para daros un poquito de ejemplos de esta función en control de calidad, os quería mostrar aquí lo que pasa cuando le quitas esta autofagia mediada por chaperonas en neuronas. Esto es un animalito joven, son animalitos de 4 a 6 meses. Este es el control y este es cuando le quitamos esta vía en distintos tipos neuronales. Y este es trabajo de Mathieu que se publicó la semana pasada. Y prácticamente lo que veis aquí es que los animales desarrollan un fenotipo de neurodegeneración. En vez de estirar las patas y moverse para que los dejes quietos con el rabo, lo que hacen es se quedan simplemente como si fuesen un murciélago. Esto es un signo típico de degeneración. Y por supuesto, si miramos en el cerebro de estos animalitos, lo que empezamos a ver es acumulación
de proteínas. Por ejemplo, estas proteínas que tienen una tendencia a agregar, como por ejemplo tau en este caso, o alfa-sinucleína, empiezan a acumularse. Este es el control, esto es cuando no tienen esta vía de autofagia, aunque las otras formas de degradación están funcionales, pero de alguna manera no son suficientes y en cuanto pierden esta vía, empiezan a acumular todas estas proteínas e incluso estas proteínas empiezan a agregar. La idea es que esta vía de autofagia no puede degradar agregados, sino que lo que hace es degradar las proteínas cuando son todavía solubles antes de que vayan a la agregación. Entonces yo siempre utilizo este ejemplo porque es muy visual, que es lo mismo como cuando tienes un vaso de agua y empiezas a añadir sal. Llega un momento que si te pasas un poco de concentración ya no se disuelve y la sal empieza a precipitar y se crean esta especie de agregación. Entonces, en cierta manera, lo que la CIEME está haciendo es asegurarse de que estas proteínas que están en una concentración ya muy crítica nunca llegan a tener niveles muy altos, continuamente eliminándola para evitar esta precipitación. Y de hecho, cuando uno mire el índice de saturabilidad en los ratones que no tienen CIEME, que serían aquí en verde, vemos que está desplazado. Es mucho más fácil que empiecen a precipitarse porque no tienen la capacidad de eliminarlas tan rápida. Y la otra cosa que hemos aprendido, y esto creo que es algo general del campo de degradación, es que cuando las células no pueden degradar estos productos tóxicos dentro, llega un momento que lo que hacen es tirarlo fuera. Por lo menos si ellas no pueden limpiarlo, esperan que lo tiran a la calle, lo tiran fuera de las células, de las neuronas, y que alguien pasará y lo limpiará. Y de hecho, este es el trabajo de nuestro chileno favorito en el lago, que ahora ya está de vuelta, Benjamín Caballero, en colaboración con Mathieu también en el lago, y que se publicó finalmente el mes pasado, en lo que Benja y Mathieu demostraron de una forma muy elegante que cuando uno tiene esta disminución que vemos con la edad en la autofagia mediada por chaperonas o la disminución que os he mostrado que ocurría en los pacientes de Alzheimer también en esta vía, lo que ocurre es que las proteínas que normalmente se degradaban aquí ahora se van a llevar a otro compartimento, se llevan a estos endosomas tardíos por un proceso que se llama microautofagia endosomal y normalmente, si es en un individuo joven, estas proteínas llegan aquí, se internalizan, se degradan y ese es el final del problema. Sin embargo, Greg en el labo lo que ha visto es que según uno se va haciendo mayor, esta vía de degradación también se ve afectada a nivel de la degradación. Prácticamente las proteínas todavía entran, pero no pueden ser degradadas. Y la presencia o la acumulación de proteínas sin degradar en estos compartimentos hace que ahora estos compartimentos se fusionen con la membrana plasmática y liberan esas formas patológicas de tau o de cualquier otra proteína tóxica que se está acumulando normalmente dentro de las neuronas. Y lo que pensamos es que esto contribuye a propagar o acentuar la enfermedad. Pero además de esta función de control de calidad, también una cosa que me gustaría destacar es que esta vía de degradación, esta autofagia mediada por chaperonas, no solo degrada proteínas porque están dañadas, sino que también degrada proteínas que son totalmente normales y funcionales para terminar su función. Es una forma muy eficaz de parar procesos celulares. Entonces, con el trabajo de nuestro labo y muchos otros labos han visto que muchas enzimas que contribuyen a regular metabolismo se degradan por esta vía y la idea es que así paran el flujo enzimático, el flujo metabólico a través de estas vías, factores de transcripción para regular la transcripción, factores que controlan la activación, por ejemplo, de células T. La vía esta lo que hace es degradar los inhibidores de activación y así se pueden activar, ritmo circadiano, ciclo celular. Y aquí esto es para lo que ha sido muy útil el tener modelos animales en los que bloqueamos esta vía en distintos órganos. Por ejemplo, os he comentado que Jamie la eliminó en el hígado y cuando bloqueamos la CME en el hígado no vemos agregados, no vemos oxidación, nada de lo que os he mostrado en el cerebro parece que ocurre, porque otras vías se encargan ahora de hacer esa limpieza celular. Pero en cambio, cuando miras a estos hígados, lo que vemos es, aquí tenéis los controles, aquí son hígados de animales que no tienen esta vía y estamos tiñendo para glucógeno y como veis, estos animales no pueden acumular glucógeno, en cambio acumulan cantidades masivas de lípidos. Esto no significa que los lípidos los degrada esta vía de degradación, sino que las proteínas, las enzimas que controlan estos procesos, son las que se degradan por esta vía.
por ejemplo, enzimas de la glicolisis, son degradadas normalmente por CME. Si ahora no tienes buena degradación por este pathway, lo que ocurre es que tienes muchas más enzimas y el hígado continúa haciendo glicolisis. El hígado no debería usar toda el azúcar porque la debería compartir con el resto de los órganos y debería utilizarla para producir energía en otros órganos, pero en este caso no puede controlar el parar la glicolisis. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la lipogénesis. Las enzimas que se encargan de producir lipidroplets o lípidos dentro de las células tienen que estar reguladas en parte por esta degradación, pero si no las degradas siguen aumentando y cada vez tienes más lípidos y además hay problemas para movilizarlos porque no puedes quitar tampoco las proteínas de las gotas lipídicas. Entonces, la idea es que empezamos a ver como que este pathway o esta vía es un switch off o apaga muchos de los procesos metabólicos o controla. Y esto, como os he dicho, lo estamos viendo en muchos órganos, por ejemplo, en el tejido adiposo, una función muy similar, skeletal muscle. Y para daros una idea, por ejemplo, también en las células, las células madre de la médula ósea. Este es un trabajo reciente de Suxian, y Suxian lo que me demostró es que la CME, esta vía de autofagia, disminuye en células madres de la médula ósea según te vas haciendo mayor. Y si intentamos reproducir, como hemos hecho con los otros órganos, si ahora nosotros quitamos esta vía mediada por autofagias en un animal joven y activamos la médula ósea, simplemente lo que hacemos es irradiar, parecido a los pacientes que van a través de radioterapia o quimioterapia, y con lo cual eliminamos muchas de las células de la médula ósea, con lo cual las células madres se tienen que reactivar. Como veis aquí, los animales que no tienen esta vía no pueden reactivarla y lo que ocurre es que están mucho más indefensos porque no pueden repoblar las células de la sangre. Suxian investigó cómo era esto posible y prácticamente lo que se sabe es que en condiciones basales, cuando no necesitas repoblar tu médula ósea, las células madre dependen casi todo de azúcares, dependen de glicolisis para ser funcionales y casi no utilizan lípidos. Hay una enzima que controla esta vía, que es muy importante para el metabolismo de los ácidos grasos libres y que en condiciones normales se mantiene inactiva. Lo que hemos visto es que esta enzima se mantiene inactiva porque la parte activa está como secuestrada por formas inactivas de la enzima. Pero luego cuando uno necesita activar estas células madres para que repueblen la médula ósea, tiene que haber un cambio de metabolismo. Pasan de utilizar azúcares a utilizar lípidos, porque esto va a dar un boost energético. Entonces lo que hemos visto es que las formas estas inactivas se acetilan y es una forma de indicarle a la chaperona que estas proteínas inactivas se tienen que eliminar, las lleva a la autofagia, con lo cual libera la forma activa y ahora estas células pueden utilizar la energía que viene de metabolizar grasas en vez de metabolizar azúcares, que es mucho más efectiva. Como os he comentado, Suxian nos demostró que esta actividad de esta vía disminuye con la edad, entonces la respuesta es podemos reactivarla. Entonces, en este estudio lo que ella utilizó manipulaciones genéticas o algunos compuestos farmacológicos para reactivar esta vía de autofagia e incluso en células humanas. Y como veis aquí, esta es la capacidad de repoblar de células humanas de pacientes de 75 años de edad y con tratamiento con el activador de la vía de autofagia, de las vías selectivas de autofagia, como veis, recuperan casi 4 veces la capacidad de repoblar la médula ósea. Así que hay posibilidad de incluso cuando esta vía ya está muy comprometida, volverla a reactivar. Entonces, para resumir un poquito lo que os he comentado hasta ahora, como he dicho, hemos encontrado que esta vía de autofagia mediada por chaperonas disminuye con la edad y si intentamos recapitular eso en un animalito joven, simplemente le quitamos esta vía, lo que vemos es que hay muchos fenotipos de degeneración, os he mostrado un poquito en el cerebro, pero también lo mismo en la retina, en colaboración con Patricia Boya, o a nivel de músculo esquelético. Hay alteraciones metabólicas muy serias cuando no tienes esta vía, os he enseñado en el hígado, pero también en el tejido adiposo hay lipodistrofia, los animales desarrollan un síndrome metabólico de la edad. Como habéis visto, se pierde
la habilidad de las células madres de ser reactivadas. Os lo he mostrado en la médula ósea, pero también estamos mirando en otros órganos. Y luego no os lo he enseñado, pero con el tiempo estos animales desarrollan tumores espontáneos. Entonces, de alguna forma, no quiero, como siempre me entusiasmo tanto con esta vía, no quiero decir que la disminución de autofagia o de este tipo de autofagia es la causa del envejecimiento, pero claramente contribuye al envejecimiento porque, como veis, muchas de estas características es lo que vemos en los organismos mayores y es lo que vemos en nuestros ancianos. Entonces, la idea es nuestra tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por supuesto, esta no la hemos contestado, estamos en ello, pero sí que os puedo dar una idea de las 3 ramas de investigación que llevamos en marcha. La idea es que estamos usando 3 líneas diferentes. Queremos hacer repararlo genéticamente, químicamente o con las dietas. Entonces, en las últimas diapositivas os voy a contar un poquito de lo que hemos estado haciendo a nivel genético como prueba de concepto. La idea es saber si tenemos un animal en el que prevenimos que disminuya esta LALAM2A, si podemos mantener la CIEM de por vida, si tiene algún efecto beneficioso. Y con esta idea desarrollamos un animal transgénico en la que cuando los animales llegan a la mitad de su vida, podemos activar esta copia extra de la LAM2A para que vuelvan a mantener la autofagia tal y como la tenían. Entonces hemos estado usando estos animalitos que nos generó Inmataset, a un instructor en el labo, y lo último que hemos hecho es cuánto viven, y esto es lo que vemos. Estos son machos, estos son hembras. En azul siempre van a ser los control, los animales que envejecen normalmente, los wild type, y en naranja van a ser los que hemos mantenido la CIEM bien durante toda la vida. Y como veis aquí, es un aumento considerable. Muchas de las intervenciones más exitosas, como la rapamicina, están entre el 15 y 18%, y nosotros llegamos al 18% de extensión de la vida en el caso de los ratones machos, pero hasta un 23% en las hembras. Y más que cuánto de largo viven, lo que a mí me está gustando más es la forma en la que estamos cambiando la curva. Todavía no las hemos aplanado como los centenarios y probablemente tendremos que actuar en otros pilares, pero claramente estos animales desarrollan enfermedad o empiezan a perder función mucho más tarde. Y normalmente lo que solía hacer era contaros todas las cosas que hemos mirado en los animalitos. Hemos hecho estos índices de frailty, de fragilidad, que es lo mismo que se hace en la clínica con Rafa de Cabo. Pero últimamente prefiero mostraros los animalitos porque es súper visual. Si lo veis aquí, estos 2 animales tienen la misma edad, son 28 meses de edad, que sería equivalente como unos 80-85 años de vida. Este es el control. Y veis que el pobre está calvo, pierde el pelo, tiene pelo blanco, no se mueve casi, cuando se mueve abre las patas porque no tiene estabilidad, está siempre frío, tiene un metabolismo muy, muy pobre, mientras que el otro que tiene la misma edad, como lo veis, tiene la piel súper brillante, no ha perdido el pelo, no para de un lado para otro, es súper engaged, hemos hecho pruebas de memoria y se acuerda de dónde ponemos la comida cada vez. Entonces, de alguna forma, sea lo que sea, le estamos haciendo algo bueno a este animalito. Yo creo que eso está muy claro. Y luego Inma ha hecho un montón de estudios, y no voy a mostraros todos, pero para que os hagáis una idea de que esto no es una cosa un fenómeno aislado, sino que cuando miramos cada uno de los órganos que miramos, encontramos un efecto beneficioso. Por ejemplo, aquí hemos visto simplemente fibrosis, que fibrosis aquí, esto es el hígado, esto es en animales jóvenes y viejos, y la fibrosis se muestra aquí en azul. Y esta es fibrosis fisiológica, la que ocurre en todos nosotros según nos hacemos mayores. Y como veis aquí, según los animales se hacen mayores, tienen más fibrosis en el hígado, mientras que nuestros animalitos con la misma edad tienen casi la mitad de la fibrosis. Y cuando miras al corazón es incluso más marcado. Por ejemplo, esta es la fibrosis que aparece fisiológicamente con la edad, y esto es lo que pasa en nuestros animales. Prácticamente están igual que los jóvenes. Luego hemos mirado a nivel celular. Una característica de los tejidos cuando envejecen es la acumulación de células senescentes. Y son células que van a contribuir a crear una inflamación crónica y toxicidad en los órganos. Y como veis aquí, estos son los animales normales. Según van envejeciendo, aumenta en todos los órganos, y en todos los órganos hemos visto una disminución muy marcada de la cantidad de células senescentes. Hemos hecho proteomics, transcriptomics, el epigenetic clock, you name it, y en todos los casos vemos siempre un efecto beneficioso. Entonces, cuando ponemos juntos todos los estudios que hemos hecho, yendo de función a histología, a estudios celulares, a estudios de ómica,
y comparamos los animales jóvenes y viejos, claramente están en partes totalmente separadas. Cuando comparamos nuestros viejos en los que hemos restaurado esta vía, como veis, se parecen muchísimo más a los jóvenes estadísticamente. Y cuando utilizamos heterocigotos en los que hemos puesto la mitad de cantidad de esta lambda, están como en el medio, sugiriendo que sí que hay un efecto de dosis. Entonces, estamos súper entusiasmados de ver que estamos haciendo algo bueno para estos animales. Pero claro, esto no lo vamos a poder hacer en personas. Yo no me veo haciendo terapia génica, por lo menos no ahora, en personas de 85 años que pueden que tengan el riesgo de alguna enfermedad. Entonces, lo que hemos hecho es intentar desarrollar compuestos químicos que se puedan convertir en medicinas. Y esto es todo colaboración con un químico increíble en Einstein, que es Evris Gavathiotis, y que ha desarrollado unas moléculas que se administran por vía oral, que cruzan la barrera hematoencefálica, con lo cual pueden llegar al cerebro sin ningún problema, que las hemos dado de continuo durante 6 meses en animales, que sería equivalente casi a 15 o 20 años en una persona. No hemos visto toxicidad periférica de ningún tipo, y que cuando las damos a los animalitos estos que tenían el reporter de CME, como veis aquí, vemos PANTA, que aparece indicativa de que aumenta CME en órganos periféricos como en el hígado, pero también en el cerebro. Entonces la pregunta ahora es, ¿podemos utilizar estas pastillas, porque además se las damos por boca, para prevenir el envejecimiento o también para quitar el componente de envejecimiento de algunas de estas enfermedades degenerativas que ocurren con el envejecimiento? Entonces, de momento lo hemos empezado a utilizar en enfermedades de envejecimiento porque es más rápido, aunque tenemos los animales normales en marcha también. Y este es trabajo de Mathieu, que publicamos la semana pasada, en la que he utilizado modelos de enfermedad de lo que se llaman taupatías, que incluye también Alzheimer y otros tipos de enfermedades neurodegenerativas. En el estudio lo hicimos en 2 modelos diferentes, uno es más Alzheimer puro, el otro es más demencia frontotemporal, y os muestro aquí, por mostrar algo distinto, el modelo de demencia frontotemporal, en el que hay una pérdida sináptica, hay inflamación cerebral, está gliosis, depósitos de tau, que es la proteína normal, y un problema de memoria. Una de las características, a los animales se lo dimos ya cuando tenían síntomas y mantuvimos el tratamiento por 3 meses en este caso, y una de las características de estos animales, esto sería un animal normal, el animal con frontotemporal demencia, ahora estamos siguiendo cómo se mueve en un campo abierto, veis que se mueve por todos los lados, tiene muchísima más actividad y encima está en el centro, es como que pierde el miedo. Normalmente los animales tienen un sentido de riesgo y se van a las esquinas, pero aquí el animalito ya se ha olvidado lo que es el miedo, está por todos los lados, y solo 3 meses de tratamiento hace que este comportamiento se corrija. También hemos mirado la memoria, por ejemplo, si estos son los controles, estos animales que son de demencia frontotemporal pierden mucho la memoria según va pasando el tiempo, mientras que si los ponemos en el tratamiento, esto no es así. También hemos visto que están menos deprimidos cuando están en tratamiento, que tienen menos ansiedad y que en general están más interactivos y más sociales con los otros animalitos en la jaula. Al final lo que queríamos ver es si de verdad estamos cambiando, todos estos comportamientos están relacionados con cambios en el cerebro, y esta es mi última diapositiva y mi favorita, en la que lo que hemos mirado es distintas partes del cerebro, por ejemplo el hipocampo, la amígdala, el córtex, animales control y los animales de la enfermedad. Entonces, como veis, los animales con la enfermedad acumulan aquí, como veis, esta tau, esta sería una forma de esta proteína anormal, la acumulan como estos puntos negros. Si ahora estos animales los ponemos 3 meses con tratamiento, mirad lo que pasa, es como que la proteína desaparece, o sea, es capaz de activar la eliminación de esta proteína. Hemos mirado a nivel de inflamación cerebral, la glia también está disminuida, y casi todos los marcadores que hemos buscado de toxicidad proteica en estos cerebros han desaparecido. Por supuesto, estamos lejos todavía de empezar con pacientes y he pasado toda la semana hablando con periodistas para que maticen esto. Estos son estudios experimentales en ratón, pero aún así yo creo que nos da como un rayito de esperanza de que esta es una buena intervención que podría tener aplicación en humanos, y esperamos que esto llame la atención de muchos más grupos y de empresas farmacológicas con dinero que sean capaces de llevar esto a la clínica.
Entonces, para resumir brevemente, lo que quería compartir con vosotros hoy es la importancia de estos sistemas de limpieza celular o de esta autofagia, no solo porque participan en el control de calidad de lo que hay dentro de las células, sino porque también tienen funciones reguladoras muy importantes. Si pierdes estas vías, empiezas a ver muchas características que son las que vemos en el envejecimiento, características de degeneración, problemas metabólicos, problemas con las células madres y también la idea es que estamos intentando todo lo que podemos para reparar estas vías y os he mostrado un poquito nuestros esfuerzos genéticos solo como prueba de concepto para ver si esto es algo que puede funcionar con los ratoncitos de IMA y luego también nuestros desarrollos de algunos compuestos químicos que esperamos que eventualmente se puedan desarrollar como tratamientos farmacológicos para la enfermedad. Con eso, esta es la diapositiva más importante de toda la charla, que es de verdad agradecer a todos los miembros de nuestro grupo. Es un grupo de gente súper involucrada, súper activa y súper inteligente. Y luego, por supuesto, también todos nuestros colaboradores. Yo soy un biólogo celular, yo solo sé de lisosomas y todo lo que estamos haciendo de neurodegeneración, de metabolismo, de células madre, solo es posible porque tenemos colaboradores estupendos en cada uno de esos campos. Y esta es la gente que nos ha dado el dinero para hacer esta investigación. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantada de tomar cualquier tipo de preguntas que tengáis. Muchas gracias, Ana María, por una charla extraordinaria. Tenemos tiempo para preguntas y tenemos varias personas levantando la mano. Voy a ir dando más o menos por como vi la aparición de las manos primero. Gonzalo Olivares. Hola, muy bonita la charla. Lo que quería preguntar, porque en poblaciones humanas sabemos que no todos envejecen de la misma manera. Entonces, ¿cómo abordan ustedes el aspecto de la variación en el proceso de envejecimiento en estos experimentos con este mecanismo de CMA? ¿Existen experimentos en los cuales ustedes hayan utilizado estas colecciones de ratones como el Coleptic Cross, para determinar si hay factores genéticos que influyen en esto? Sí, pues es una pregunta buenísima. Una de las cosas que hemos visto es que, como bien dices, la disminución de esta autofagia no ocurre en todas las células a la vez. Y de hecho, dependiendo del órgano, parece que hay como una jerarquía. A veces pierdes antes macroautofagia y esta vía sigue y luego al final decae. Otras veces pierdes esta vía mucho antes y ves como una especie de overloading en las otras. Entonces, lo que hemos visto más que a nivel genético, porque la landosa se expresa en todas las células, estamos muy interesados en el splicing, porque resulta que esta forma de proteína, no lo he dicho, pero viene de un splicing de un gen único, que es el LAN2, y que da lugar al A, B y C. Lo que hemos visto es que el splicing o la abundancia de cada una de estas variantes, solo la A se puede utilizar para CME, y que el splicing cambia mucho de célula a célula y que los cambios con la edad en este splicing son también diferentes. Con respecto al tratamiento, una de las preguntas que muchas veces ocurre es, bueno, si ahora tienes células en las que todavía no ha disminuido el CME y otras en las que ha disminuido, ¿qué hacemos con las drogas? Porque tú vas a aumentar CME, pero la droga de la forma que actúa, actúa directamente en landosa, actúa directamente en el lisosoma. Y cuando piensas en el mecanismo, la que está decidiendo lo que se degrada o no es la chaperona. Entonces, nada que la chaperona no haya identificado que se tiene que degradar, se va a degradar, porque ese es el primer paso. Entonces, aunque aumentemos la actividad lisosomal, si ya estaba bien, no va a traer más. O sea, solo tienes ventaja en viejos porque las pobres chaperonas ya están ahí con la proteína que no saben qué hacer porque el lisosoma no funciona. En cuanto le haces que funcione, pues empieza muy bien a trabajar, pero en general no vas a tocar nada que no debas. Entonces, no nos preocupa mucho y pensamos que por eso no tienen toxicidad sistémica, porque no tocan nada que no se deba degradar. Pero a nivel de investigación estamos súper interesados en mirar variantes, por ejemplo, en las regiones de splicing, porque los centenarios hemos visto que tienen unas, no todos, por supuesto, pero algunos tienen alguna modificación en la región de splicing que es muy única para ese grupo de centenarios y pensamos que eso a lo mejor le da estabilidad a esta landosa o que produce mucha más landosa y que por eso tienen mejor autofagia. Una pregunta buenísima. Gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta, Claudio. Estás en mute, Claudio. No te oímos. Claudio.
precioso trabajo, Ana María, y estoy súper contento de ver tu paper en Cell, que es un monstruo, años trabajando. Yo te he visto presentar como de a poquito, por años en congreso. Tengo varias preguntas que las voy a tratar de resumir, porque es súper interesante los fenotipos como cognitivos durante el envejecimiento de ratones nulos para CMA. Pero hay hartos estudios que han ido apareciendo en macroautofagia, donde muestran roles como fisiológicos en el sistema nervioso que van más allá de la regulación del turnover. Entonces, quisiera saber si parte de tus fenotipos se explican por ese lado. Esa es una pregunta. Y lo otro, lo noté acá. Respecto a CMA y Alzheimer, porque tú mostrabas con tus reporteros que baja la actividad, pero no sé, pues Ralph Nixon y otras personas han demostrado defectos intrínsecos en la actividad lisosomal en Alzheimer. Por ejemplo, cambios de pH, entonces tal vez en ese modelo los lisosomas ya no funcionan, entonces CMA tampoco. Entonces, ¿cómo tú disectas? Esas serían dos preguntas primero. Sí, no, buenísimas preguntas. Y sí, 8 años trabajando en esto, así que al final el ver el paper ha sido la mayor alegría. Y sobre todo después de una pandemia, que siempre se agradece tener algo que celebrar. No, las dos preguntas súper estupendas. La primera era acerca de si además de control de calidad puede haber otras funciones reguladoras. Y de hecho, quité la diapositiva en el último momento porque digo, me voy a pasar de tiempo y Cristian me va a dar en las orejas. Pero prácticamente lo que quería demostrar era también eso. Lo que hemos visto es que además de la función de control de calidad, como te digo, esta vía puede regular enzimas, puede regular proteínas que participan en tráfico vesicular. Y la forma que lo hemos investigado es, hemos tomado los agregados que se forman cuando quitas CME, agregados que se forman cuando quitas macroautofagia, y hemos hecho proteómica comparativa. Entonces hay una parte de los agregados que son proteínas metastables, que van a acabar agregando, da igual lo que modifiques, pero hemos estado mirando las que son exclusivas de CME contra macroautofagia. Y hemos encontrado, por ejemplo, un montón de enzimas metabólicas, y de hecho, si haces Seahorse, si miras el metabolismo de las neuronas que no tienen CME, la glicolisis está por el suelo, o sea, son metabólicamente muy comprometidas. Hemos visto también que tienen problemas de tráfico vesicular. Hay muchas de las SNRs y proteínas que participan en anclaje de motores, de anclaje en la membrana plasmática, que pensamos que es responsable de los cambios en neuronal activity, en conducción nerviosa, y hemos visto, y estas son las que estamos siguiendo a 1000 por hora, proteínas que participan en metabolismo de calcio, que como sabes es tan importante para las neuronas. Entonces pensamos que no son una autofagia contra la otra, sino que necesitas cada una a un momento adecuado para mantener estos procesos. Y luego la otra pregunta también estupenda, en la que dices que con Randy Nixon hemos demostrado que hay problemas a nivel lisosomal. Por ejemplo, hemos visto que hay cambios de pH, que los lisosomas no se acidifican propiamente y que acabas con estos autolisosomas monstruosos en las que las cosas no se degradan. Una cosa que por la velocidad no me ha dado tiempo a decir es que hay distintas poblaciones lisosomales y que tienes lisosomas que se fusionan más a endosomas o autofagosomas y lisosomas que hacen más la CME. Al final todos hacen un poco de todo, pero tienen una preferencia. Entonces lo que hemos visto es que los lisosomas que hacen CME, el pH se pierde mucho más tarde. O sea, si comparamos en los cerebros de estos animalitos, se pierde mucho más tarde, pero aún así es un punto muy importante porque Benja de hecho demostró que uno de los problemas en Alzheimer para CME es que tau empieza a traslocarse y se nos queda parada a mitad de la traslocación, no llega al lumen. Y en cambio, si acidificamos el pH lisosomal más, la chaperona de dentro tira con más fuerza y puede meterla. Entonces, en realidad va a ser una combinación de los problemas que tienes de macroautofagia, usas tus lisosomas, llega un momento que todos los lisosomas se comprometen y todo va cayendo. Pero a nivel de CME, lo primario nunca parece ser un problema de degradación luminal, sino de traslocación a través de la membrana. Por supuesto, estoy generalizando, que no deberíamos hacer nunca, y seguro que habrá tipos celulares en los que a lo mejor pues la macroautofagia y el pH es lo más importante para los cambios de CME, pero en general lo que hemos visto parece ser muy dependiente de poblaciones lisosomales. Buenísimo, gracias. Voy a moverme ahora a Felipe Salech. Súper. Lo primero, agradecer la presentación, escucharlas de las cosas. Yo soy geriatra, soy médico, y escucharlas de las cosas que a uno le hace decir por qué elegí medicina y no biología celular. En verdad, es súper apasionante su presentación y gracias por eso.
Y mi pregunta es un poco del resorte clínico, cuando usted habla un poco de que están trabajando en implementar drogas anti-aging basadas en este mecanismo, ¿han trabajado en diseñar formas de medir cambios en autofagia, en actividad, en humanos, de tal manera que uno pueda eventualmente traquear los efectos de estas drogas anti-aging en humanos? ¿Han buscado formas de poder medir esto, por ejemplo, en polimorfos nucleares, en biopsias celulares, o en algún tipo de alguna herramienta que nos sirva para diagnosticar y traquear terapias anti-aging en humanos? Sí, una pregunta buenísima. Cuando has dicho que eras geriatra ya me ha entrado el miedo, porque yo mi parte de médico la tengo tan oxidada que digo, me va a hacer una pregunta que no voy a saber. Pero sí, en esa parte me ha salido un poco el ramalazo de mis años de medicina en ver cómo lo vamos a medir en los pacientes, porque tenemos que saber, y de hecho son como dos preguntas. La primera es que ni siquiera sabemos qué es una CM, qué es una autofagia normal en una persona, porque seguro que hay muchas diferencias individuales. Entonces ahora con Luigi Ferrucci, que lleva uno de los estudios longitudinales de envejecimiento saludable en Baltimore, en el NIH, que es el Baltimore Longitudinal Study, lo que estamos intentando hacer es medir algunos de estos parámetros de proteostasis, de autofagia, longitudinalmente, viendo con muestras que tenían. Por ejemplo, podemos ver pues, algunos de estos componentes, como tienen la LAN2A, como tienen en muestras que ya están almacenadas. Pero claro, la idea es lo que comentabas, una vez hacemos las intervenciones, ¿cómo lo vamos a ver en los pacientes sin matarlos? ¿Qué muestras vamos a hacer? No vamos a sacar el cerebro. Entonces, algo que de hecho, este es mi marido es inmunólogo y él es el que nos ha estado ayudando con esto, porque hay poquitas cosas que se puedan tomar de los pacientes cuando los tienes en tratamiento, pero la sangre es algo muy normal. Entonces, durante un tiempo, con mi ignorancia normal, decía, vamos a medir autofagia en células de la sangre, verás qué bien, vamos a saber qué pasa. Pero ¿qué pasa? Que para mí la sangre son células de la sangre. Y claro, el inmunólogo de la familia dijo, no todas las células de la sangre son iguales y las que te interesan son las T-cells de memoria que llevan contigo toda tu vida, llevan con ese paciente toda la vida desde la primera vez que vieron una bacteria o vieron un virus y que son de verdad las que envejecen con el paciente, no las células que está renovando continuamente. Entonces él ha desarrollado muchos de estos reporteros que tenemos para medir las autofagias. Entonces lo que hace él es, sacan la sangre, él lo está haciendo con centenarios y pacientes de Parkinson, sacan la sangre, separan los tipos celulares que se pueden congelar, porque no hay ningún problema, y luego ya cuando tenemos una buena cantidad, les mete los reporteros y ve cómo cambia la autofagia. Y a la vez hemos usado nuestros animalitos, donde podemos sacar los cerebros y las células T y ver cómo comparan. Y es increíble, o sea, lo que es el defecto, ves el curso, cuando los tomas a distintas edades, vas viendo los cambios muy parecidos. No lo puedo generalizar para todas las células de la sangre, pero las T-memory, las de memoria, parece ser que es relativamente, hay una buena correlación, por lo menos para los procesos de neurodegeneración. Así que esa sería una posibilidad. Y luego la otra cosa que están haciendo, y de hecho Claudio y mucha gente en el centro hacen estas cosas, es utilizar células madres que diferencian en neuronas o que diferencian, y estas vienen de los distintos pacientes. Y ahí nosotros también hemos entrado un poco y sí que hemos visto que en ese caso se puede hacer, pero no como para nivel diagnóstico, pronóstico rápido, es más para nivel investigación. Podemos hacer grupos de poblaciones, grupos de riesgo, pero a nivel de seguimiento, pensando ahora en estas intervenciones, yo creo que las células periféricas nos pueden dar buena información. Le vamos a dar el turno a Felipe Cult ahora, que tiene la mano levantada. Y hoy muchas gracias, Ana María, excelente, realmente fascinante lo que estás haciendo. En algún momento mostraste unas imágenes de activación, ¿cierto?, de este reportero en diferentes compartimentos neuronales, ¿cierto?, soma versus axones. Y ahí quería preguntarte, porque están estos reportes, esta idea de que en el axón, ¿cierto?, los lisosomas no son tan lisosomas, ¿cierto? Especialmente que puedes conocer un poco de Nixon también, que creo que salió publicado hace bastante poco, que los lisosomas son bien distintos, es decir, pareciera que no hay lisosomas en axones. Me gustaría saber si es que tienes algún comentario en cuanto a la degeneración como axonal versus somática dentro de este proceso de envejecimiento asociado al CMA. ¿Hay algo que nos puedas contar en relación a esto? No, es una pregunta estupenda y de hecho Randy Nixon es uno de nuestros mejores colaboradores y siempre peleamos un poco acerca de los lisosomas, pero estamos ahí. No, en realidad, Randy ha hecho trabajos preciosos mostrando cómo
los lisosomas son más activos cuando están en el soma y que hay mucha menos actividad en la periferia, pero si piensas en la periferia hay muchísimos multivesicular bodies, late endosomes, o sea, endosomas tardíos, multivesicular bodies. Entonces tenemos bastantes datos ahora que ahí hay mucha actividad de lo que se llama endosomal, microautofagia endosomal, y eso es lo que pensamos que está ocurriendo en esas terminales, que es como una especie de recycling y de degradación. Para los lisosomas activos en CME sí que hemos visto que hay, y hasta Randy los ha visto y está de acuerdo, en las terminales. Lo que pasa es que muchos de los marcadores que se usan, o bien es el EC3, que son más para los lisosomas que están involucrados en macroautofagia, pero cuando utilizas estos reportes los vemos que van a lisosomas que tienen la chaperona dentro, que es como los diferenciamos unos de otros. Basado en las ómicas que estamos haciendo y en todas estas proteínas que vemos de espinas, de calcio, pensamos que el tener estos lisosomas locales en las terminales sinápticas es importante, porque algunos procesos te puedes permitir el lujo de llevar tu mitocondria a degradar al soma. Para la remodelación sináptica, llevar las cosas para allá va a llevar ratito. Entonces, es algo que ocurre muy local. Entonces, Matías, de hecho, ahora se ha hecho independiente y está en Francia, y todo su estudio va a ser de CME a nivel de la sinapsis y el remodelado sináptico, porque detectar la actividad la detectamos, que no es tan abundante como macroautofagia en el soma, pero ciertamente está ocurriendo, sí. Perfecto, gracias. Vamos a permitir las últimas dos preguntas y cerramos. Andrés Lachevsky y finalmente Daphne Lee. Andrea. Hola, sí, muchas gracias por la charla. Y bueno, quizá yo te voy a hacer del lado clínico, pero te quería hacer dos preguntas del lado clínico. Uno, ¿cuáles visualizas tú? ¿Cuáles son como las principales dificultades de la transferencia desde modelo animal al lado clínico? Y el otro es algo que tú mencionaste al final, que creo que es sumamente importante, es cómo tú manejas justamente la comunicación científica, porque efectivamente salió acá y salió súper bien modelo animal, pero claramente muchas veces es súper complicado y para los clínicos diría que toda la investigación es básica y los hallazgos básicos son extraordinarios, pero al mismo tiempo se transforman en una pequeña pesadilla, porque sí, tenemos que, entonces, ¿cómo lo manejan? Sí, no me imagino, porque yo me he pasado todo el fin de semana desde que salió contestando correos de pacientes y correos de las familias de pacientes y que quieren que los pongamos en el estudio. Y me imagino los clínicos, cuando sale algo así debéis ir de locura con todo el mundo diciéndoslo. Entonces, se reían de mí porque me he convertido en el pequeño dictador de la prensa, porque no pueden sacar nada si no lo veo antes, pero es súper importante, como decías. Yo estaba muy contenta que la agencia F, por ejemplo, insistí mucho que dijesen por favor que eran ratón, y en el titular pone ratón, con lo cual la gente pues ya, si te pregunta, te dice, bueno, he visto que en ratón, ¿cuántos años hasta que salgan personas? Y ya vas contestando, pero sí, el control de no dar falsas expectativas yo creo que es fundamental. Pero también a la vez, yo espero que los pacientes y las familias y los clínicos que han visto el estudio vean que es como que hay algo de esperanza en el sentido de si funciona así en animales, por supuesto vamos a tener que hacer más ensayos clínicos, pero no tiene toxicidad, se puede dar por boca, llega bien al cerebro, entonces incluso el tool compound, que es el que hemos usado aquí, se está moviendo ahora con una compañía a modelos animales más grandes. Entonces la idea es que sí, que como siempre tardarán pues 3 o 4 años hasta que se pueda hacer un ensayo clínico completo, pero esperemos que ocurra, pero sí, mayor cuidado del mundo para no crear falsas expectativas. Y la otra parte que te referías es cómo trasladamos esto de animales a humanos. Y eso es algo de lo que nuestro laboratorio se ha empezado a concienciar cada vez más en los últimos años, y estos 2 artículos, estos 2 últimos que hemos publicado, hemos hecho un esfuerzo para ver si lo que estamos mirando en los animales tiene cualquier tipo de relación en humanos. Entonces, por ejemplo, hemos sido capaces de, con colaboración, por supuesto, aislar lisosomas de cerebros de biopsias humanas, de autopsias humanas, y demostrar que el mismo defecto molecular que vemos en los lisosomas de estos animalitos que teníamos, lo vemos en los lisosomas de los pacientes. Por supuesto, eso no nos dice que es la causa totalmente de la enfermedad, pero por lo menos que el defecto en el que estamos trabajando también lo vemos en los pacientes. Y luego la otra cosa que es fundamental, y vosotros lo hacéis todos los días, pero para los básicos no es tan claro muchas veces,
es la estratificación. Todos nuestros animalitos son iguales. No nos tenemos que preocupar en estratificación de pacientes, pero vosotros lo tenéis que hacer todos los días, cuál es el paciente indicado para este tratamiento. Entonces, algo que hemos desarrollado en el papel que salió esta semana es algo que lo llamamos el CMA Index, que prácticamente lo que utiliza es expresión transcriptómica, que la puedes tomar de cualquier célula del individuo, para ver cómo es su CMA Index en el momento particular de la enfermedad y en diferentes estadios de la enfermedad. Y eso nos va a informar para ver qué grupos de pacientes y si hay un punto en el que ya no es el punto de no retorno, o si hay grupos de pacientes donde esta autofagia está particularmente afectada y que se beneficiarían más. Y luego también nos puede ayudar, para, como le comentaba antes, para poder hacer el seguimiento. En este caso está basado todo en análisis transcripcional, pero según vamos avanzando, la idea sería pues como hacer un pequeño kit en el que tú puedes medir directamente por PCR los niveles de estas 2 o 3 proteínas que son críticas para la autofagia o 2 o 3 proteínas críticas para los otros pilares de envejecimiento y que se pueda hacer como un kit de cómo es tu estado de proteostasis y esto nos dé una información en pacientes de si habría que hacer un tratamiento centrado en la proteostasis o en la autofagia o centrado en otras cosas. Entonces, movernos un poquito hacia la medicina personalizada, pero en esa parte, por lo menos puedo decir que estamos cada vez más concienciados que cualquier mecanismo molecular que identifiquemos en animales, si no lo validamos en muestras humanas, probablemente no deberíamos seguirlo y centrarnos en los que de verdad validamos. La última pregunta se la vamos a dar a Daphne. Gracias, Cristian. Gracias, Ana María, por una charla tan inspiradora. Tengo una pregunta sobre el rol de CMA en el metabolismo, si es que, porque mencionaste que tiene un rol, un switch de on-off para la glicólisis y para la vía del ácido linoleico. Tiene mucho sentido para mí porque, por ejemplo, la tasa glicolítica en los astrocitos durante el envejecimiento disminuye, pero quería saber si además tenía un rol si se sabe que tiene un rol en otras enzimas metabólicas. Sí, no, una pregunta buenísima. Pues vamos descubriendo las vías como vamos avanzando, porque mi ignorancia en metabolismo da miedo, pero hemos tenido la suerte que ahora colaboramos con un grupo que hace metabolómica. Entonces, perdón, hace la parte de fluxómica, que sería no solo el snapshot que hemos hecho hasta ahora, que solo veíamos los metabolitos, pero como ya sabes, el metabolismo nada es lineal, no sabes si esto viene porque esto aumenta o porque esto disminuye. Entonces, lo que hemos empezado en los ratones es hacer fluxómica, en la que ponemos heavy isotopes marcados y prácticamente luego él analiza el flujo. Entonces, en ese caso, una de las cosas que hemos visto es que las vías de metabolismo de la glucosa muy afectadas, lipogénesis, el linoleico, pero ahora estamos descubriendo también cambios en la vía de las pentosas, cambios en ketone body generation. Entonces, estamos mirándolo un poco más órgano específico. De momento, lo que hemos usado en los ratoncitos estos de INMA que viven más y están más sanos, lo que hemos hecho ha sido comparar vías metabólicas en general y tenemos muchas de ellas que se parecen mucho más a cuando eran jóvenes, comparado con los littermates, y esas son las que estamos mirando. Enzimas, de momento, hay, no solo de nuestro labo, sino que otros labos hayan validado como unas 65 enzimas publicadas en muchas vías. Lo que no sabemos es, algunas, como sabes, son limitantes y otras no. Entonces no sabemos si todas ellas van a tener una repercusión o si simplemente degradas la limitante y degradas las otras porque ya no las necesitas. Entonces, en el caso del linoleico era muy claro cuál era la enzima limitante y esa es la única que hemos visto. En el caso de la glicólisis vemos que todas las enzimas se degradan. Entonces, lo mismo se degradan para proveer aminoácidos porque ya no las vas a usar o porque también tienes vías alternativas que escapan de la key limitante enzima y que quieres evitar esos metabolitos intermedios que a veces sabes que pueden ser muy tóxicos también. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos pasado un poco en el tiempo, pero la verdad la discusión estaba tan interesante y nada, la charla estuvo tan entretenida, Ana María, que espero que la gente nos disculpe esta pequeña licencia. Te agradecemos muchísimo por haberte unido a nosotros el día de hoy. Vamos a dejar esta charla grabada y luego disponible para la gente que no la haya podido ver. Y nada, muchísimas gracias, ha sido extraordinario tenerte con nosotros, Ana María. Esperamos volver a verte muy pronto, idealmente en persona. Bien, gracias a vosotros y deseando volver a veros a todos.